Bien. Entonces, para conectarnos a la base de datos ya tenemos claro que ahí hay que conectarse o desconectarse porque el server está corriendo a través de esto. Recuerde que si esto no está funcionando, acá no se va a poder conectar. Y lo que estamos haciendo acá es para evitar tener que administrarlo desde la web. Entonces, ahí dice personas que yo ya tengo creada esta cuestión. Y acá están las personas. Y la tabla es persona. Y dijimos que la tabla tenía root, nombre y apellido. Entonces, para ver las propiedades de esto, ahí está el esquema, el nombre, pero para evitar mayores complicaciones, lo que hay que hacer primeramente es crear la tabla como nueva tabla. Vamos a poner acá, para que se vea, ¿no? Persona 2. Y agrego la columna, agrega las 3 columnas, la primera que es el root le coloca primary key, graba las 3 y debería llegar a eso. Después que tengo esto, basta con seleccionar View Data, hace una consulta, muestra los datos y desde esta grid usted puede agregar, eliminar, entre otras cosas. Con uno basta, o con un par de datos, Insert Record. Vamos a crear, por ejemplo, aquí vamos a crear algo que no existe, por supuesto, pero da lo mismo. Listo. Ahora tengo 2 personas. Esas 2 personas van a transformarse a posterior en mi proyecto en una persona. Recuerde que lo que estamos revisando es el modelo vista controlador, por tanto, la vista manda los datos para que los procese el controlador valida, crea una persona que se conecta a la base de datos, devuelve los datos al controlador y el controlador se los pasa ¿a dónde? A la vista. Bien, entonces vamos a poner stop acá para que le demos tiempo a que todos tengan su base de datos persona. Sigamos. Tengo la persona, el proyecto, la persona como persona. Diferencias. ¿Hacia dónde apunta el MVC? Las bases de datos manejan tablas, ¿correcto? Y los programas manejan objetos. Pero yo podría decir que una fila es a una referencia y un conjunto de filas podría ser un array list. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que los array lists existen en la memoria y las filas están en el disco duro. En el disco duro. Por lo tanto, yo podría traer un conjunto asociado a eso. Bien, lo que primero necesitamos para poder crear la conexión es, no tenemos más que esto, por ahora lo vamos a hacer en 2 capas, ¿no? Dentro de la persona, aquí está el constructor vacío, vamos a crear la conexión y acá lo primero que hay que hacer, vamos a crear, lo voy a ir creando a capela para que se entienda, les voy a ir explicando porque lo podríamos ver con presentación, pero en realidad es bastante más cómodo así. De ahí les explico por qué esta cuestión. Ok. Class.forName, para nuestro caso, lo que hace el class.forName es cargar la librería la librería asociada al driver de MySQL. Ya, dejémoslo ahí. ¿Qué es class4name? Mire, veamos acá. Me voy a ir al tiro para que entienda esa línea, porque esto no es llegar y copiar, porque ese código yo después se lo puedo pasar, no hay problema. Mira, si me voy acá a la conexión, donde dice personas, aquí,
Ahí dice connect, me voy acá, dice personas, y ahí dice set as default catalog, y lo que yo tengo aquí en las propiedades de personas, ahí dice properties. Ponga atención acá, esto va a quedar grabado, pero lo más importante es de dónde salió ese class for name. Si se fija, ¿qué dice ahí? Com mysql.jdbc driver. ¿Dónde escribí eso? En la clase persona. ¿Y qué dice ahí? Driver class. Y el driver genérico es y corresponde a MySQL. ¿Qué significa? Que si yo me quiero cambiar a SQL Server, no tengo que cambiar el programa, tengo que cambiar solamente el driver. No lo vamos a ver, estamos entendiendo para dónde va la micro. Por lo tanto, acá lo que hice fue, cuando se cree una persona, carga la clase asociada a ese controlador. Y eso que está ahí, no está acá. ¿Ok? Miren lo que voy a hacer para que tire al tiro una exception. Vamos a poner acá un... voy a ver, tiremos acá... hacerlo rapidito, para que tenga sentido con una de consola. Mira, vamos a crear acá en el... acá. Vamos a crear una clase nomás. Una clase de prueba. Para que se entienda. Persona. Me falta el import parece, pero no importa. Ya. Ay, ¿qué me está dando? Ah, gracias. Gracias. Ahí sí. Ya, vale, gracias. Entonces, lo que hace el static void main, lo que va a hacer es ejecutar esta cuestión. Lo hice en consola para evitar tener que estar perdiendo tiempo, por si acaso. Porque si no, la página web me iba a tomar más tiempo. Ya, ahí dice persona, new persona. Ahora el tema puntual es class for name, driver, y acá está el constructor. Entonces, si yo no tengo este driver, ¿qué me debería tirar una excepción? En las páginas web también se tienen que atrapar las excepciones. Si yo quiero cambiarme de driver, lo único que tengo que hacer es escribir el controlador de, puede ser Oracle, puede ser SQL Server, o cualquiera que tenga que ver con, en este caso, base de datos. El siguiente paso, y aquí lo voy a comentar, lo voy a dejar acá, lo voy a dejar aquí como comentario antes de la clase. Aquí lo voy a escribir: todas las conexiones requieren los siguientes objetos: el objeto connection, el objeto statement, el objeto result set. Usted, como ya pasó por grado 1, eso ya lo vio, ¿correcto? Y todo esto es administrado por una clase que se llama driver. ¿Driver cuánto? Usted vio base de datos en programa 1, ¿cierto? ¿Sí? No todos, pues en general. Si están aquí es porque lo vieron, pues. Ahora los que pasaron por accidente no lo vieron. O si lo vieron les dijeron ya, igual, te voy a probar. El profe Peña después te pelea después en programa 2. Ya, pero para que quede el manifiesto: Driver Manager Connection Statement Result Set. Ya, simple. El Driver Manager es el que carga los drivers. El objeto conexión es el que establece la conexión con la base de datos. El Statement es el que prepara las consultas y el Result Set es el que guarda los resultados, ¿vale? ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo hoy, en términos de que, ¿cuál es la única diferencia? Que en vez de mostrar los datos por consola, los vamos a mostrar en una página web. Y es más, en una capa nomás, porque estamos metiendo acá la conexión en la clase persona. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer aquí arribita, lo vamos a hacer al tiro de entradita: import java.sql.connection. Ahí está la conexión.
vamos a ir en orden. Import java.sql.driver manager. Ahí está el driver manager. Connection. Después tenemos import. Voy a hacer todos los import al tiro para evitar después tener que estar dando jugo con los errores. sql.statement. Y nos falta el result set. Ahora, más de alguno está pensando, profe, y si colocamos asterisco mejor, yo podría decir import java.sql.bacán, asterisco, corta. ¿Funciona? Sí. ¿Y cuántos import hice? Todos. La pregunta es, ¿los va a ocupar todos? Entonces, ¿para qué se hace eso? La respuesta técnica de hacerlo así, ¿cuál es? ¿Optimizar qué? ¿La qué? ¿La carga de qué? No. ¿Tampoco? Ojo, que los import lo único que hacen es cargar referencias. Pero eso ocupa memoria. O sea, ¿qué optimizo? El uso adecuado de la memoria. Esa es la respuesta técnica. Pero si usted coloca asterisco, no se ha agatado, no lo voy a cuestionar, hágalo. Pero la explicación técnica es esa. Tenemos connection, driver manager, result set y nos falta el manejo de las excepciones que está en Java sql.sql.exception. Y como vamos a ocupar ArrayList, vamos a colocar acá import java.util.arraylist. Si me falta alguno, lo agregamos después. Ahí está. Y las líneas amarillas representan que dice ahí unused import, que significa que todavía no le estoy dando uso a esos packages. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si no, levanta la mano nomás, coloco pausa ahí en el tema. Bien. Try en el constructor. Entonces, la persona, el nombre, el apellido. Bien. ¿Qué nos falta? Connection connects. Private statement. Consulta. Private result set. Resultado. Estos objetos están referidos exclusivamente a la conexión y esos objetos están referidos a la clase persona como objeto propiamente tal. Bien, cargo el driver. El driver manager me devuelve una conexión. Después anota, póngame atención acá. Existe la clase que ya la cargué que se llama driver manager y existe un método que se llama get. Ponga harta atención aquí, por favor, porque esto se lo voy a dar hecho después. Va a quedar el video y no importa si lo tiene que copiar y pegar después, pero aprenda. Dice driver manager URL con properties y con URL string user string password. ¿Cuál de los tres se acerca más a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cuál? El tercero, ese. Ya. ¿Por qué? Porque hace un rato me conecté a una URL, le di password y le di user, ¿correcto? Y eso se recrea tal cual lo que hemos hecho hasta ahora. Pero como esta conexión requiere, ahí puso el root que no tiene nada que ver, por supuesto. Lo vamos a hacer hacia abajito para que no nos compliquemos. Voy a ir colocando uno a uno los parámetros acá. Bien. Y aquí es donde está el tema puntual. La conexión es una URL, dice ahí. La pregunta es, ¿de dónde saco esa URL? ¿De dónde? Ya, vamos a ir acá, para que no se pierda nunca. Mire, acá. Estaba en... no, era acá.
Están las pruebas. Ahí está. No, pero es que se ve. Ahí está. Ahí dice, mira. Dice localhost. Ah, pero está acá arriba, espérate. Ahí está. Oh, ¿qué onda? Me desconecté, pues si está conectado. A ver, ahí está. Ahí está. Dice database display name, base a tu URL. Y fíjense ahí está el driver y aquí está. Dice JDBC, MySQL, localhost, persona, todo. Lo copio todo. Ahora, eso no es necesario el convert to null, pero copiémoslo completo. Lo copio, control C, voy acá y pego. Entonces, ¿cuál es la única observación que tienes que colocar? El convert to null lo vamos a sacar porque en realidad no lo necesito. Después, ¿qué me está reclamando ahí? Me está reclamando lo siguiente, mire. El driver manager puede generar un SQL exception. Y dice unreport exception, SQL exception, must be caused or declared to be thrown. Eso significa que usted o declara la excepción o coloca el try catch. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo, cierto? Sí, ya. Entonces le voy a hacer caso. Y ahí dice add throws o add catch o encerrarlo en try catch. ¿Qué es lo mejor? ¿Es prudente tener un try dentro de otro try? No. Entonces, ¿cuál es lo mejor? ¿Add qué? Si es una de las tres, pues. Add catch. Ahí está. Y lo que hace el NetBeans solo agrega un logger. No voy a entrar a ahondar en eso, pero lo más probable es que lo hayan revisado en algún momento. El logger lo que hace es permitir la trazabilidad en la ejecución de un programa. Y a propósito, lo voy a hacer ahora. A propósito, mira, si yo quiero hacer esto aquí y lo copio acá, mira lo que me está sugiriendo. Mira, acabo de copiar la misma línea. ¿Por qué? Porque aquí la clase es class not found exception y aquí la clase es SQL exception. Pero en ambos casos hace lo mismo. Y mira lo que me está sugiriendo. Dice can be replaced with multicatch. ¿Lo lee, cierto? Esa es una propiedad exclusiva de JDK 1.7. Si yo cambio esto al JDK 1.6, no funciona. Pero lo vamos a hacer como él me sugiere y le voy a colocar reemplazar con multicatch y hace eso. Entonces, ¿cómo se lee eso? Si se produce un class not found exception o un SQL exception que haga eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien. Ahora, tengo el URL. Voy a correr para acá. Tengo el URL. ¿Cuál es el user? Rod. ¿Y la password? Aquí, ¿cuál es? Supongamos que es 1, 2, 3, no sé. No sé. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? La persona se conecta, devuelve la conexión y con eso estamos ok. Por lo tanto, ahora vamos a hacer el listar. Vamos a hacer el listar para devolver una array list. Lo vamos a hacer aquí mismito, aquí abajito. Veamos. Entonces, dijimos, la clase persona obtiene la conexión, se conecta a la base de datos, consulta a las personas, devuelve las personas y la página muestra a esas personas. ¿En qué formato las personas se muestran? En formato visible para el usuario. Entonces, el método se va a llamar public. ¿Public qué? ¿Qué debería devolver el método consultar?
o listar, como lo quiera llamar. Ojo, la persona se va a conectar a la base de datos. ¿Pero quién pidió las personas? El index. Acá. Aquí dice, ahí dice un listar. El listar.do, ¿qué es lo que es? Era el controlador. Aquí está el controlador. Pero aquí dice validar, pero ahí dice listar.do y no, que no existe, lo tenemos que hacer. Entonces el persona, ¿qué hace? Va a la clase, se conecta, lee las personas de la base de datos y posteriormente las devuelve. ¿Nosotros qué estructura de datos manejamos para guardar varios datos a la vez? Lo dije al principio de la grabación. En la tabla ahí, filas. Pero eso en la memoria no se llaman filas. Ese conjunto, ¿cómo lo llamamos en la memoria? Un conjunto de objetos en la memoria, como normalmente lo llamamos. Cuando hay varios de un mismo tipo, si lo hicimos todo el rato. Quiero una lista de personas en la memoria. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué objeto guarda eso? Sin miedo. ¿Cuál? No hay nadie que conteste. Los minutos corren y estamos perdiendo tiempo. Si usted quiere guardar 10 camiones en la memoria, ¿dónde los guarda? En una array list. Public array list. ¿De qué va a ser esta cosa? De persona. Eso es lo que va a devolver. Y el método se va a llamar consultar. Pregunto. Aquí está la observación. De ahí lo vamos a resolver. La query. ¿Cuál es la query? Select qué? Asterisco from person. Ya. Entonces, el array list de persona que se llama, es con P minúscula, de persona le vamos a llamar lista y lo vamos a crear. Bien, vamos con el try. Aquí la verdad que tienen que asumir que el catch es por lo general un SQL exception. Y eso es lo que nos va a tirar el posible error. Bien, vamos con el try. Acá es tan simple como que usted en el catch coloque eso, lo copia nomás y lo pega. Ahora esto significaría que de repente lo podríamos, digamos, terminar de alguna otra manera. Aquí es acá. Try catch. Exception is never. Ah, ya, ok. Me está diciendo que la excepción nunca es lanzada, así que el bloque try está de más. Pero lo vamos a arreglar al tiro. No pesquemos el error que aparece ahí. Bien. Tengo una persona, por lo tanto ya pasó por el new. ¿Qué es lo que tengo? El objeto conexión. Y el conexión que me devolvió, la conexión que está asociada a la base de datos de las personas. Listo. Vamos con el try. Lo que necesito ahora es, le puse consulta que es el statement. Le voy a decir es igual a connect.create statement a secas, y ahí ya desaparece el error. Me falta aquí el return, por eso me está reclamando ahí abajo. Ya, ahora se arregló. Después que tengo la sentencia, me falta el resultado.
y el resultado va a ser igual a sentencia punto, esto usted lo tiene que saber, execute ¿qué pasó aquí? Se llama consulta, perdón, consulta.execute update y query. Ya, ahí está. Para todos, esto usted ya lo vio en programa 1, pero repito, el result set devuelve, perdón, el execute query devuelve un result set, pero también hay otro que se llama execute update. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted haga select, se utiliza execute query. Si utiliza insert, update o delete, se utiliza execute update. ¿Qué devuelve? El execute query devuelve un result set, o sea, las filas. Y cuando utiliza execute update, le devuelve el número de filas afectadas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo inserto un registro, devuelve un 1. Y si no lo inserta, devuelve un 0. Si yo, ¿cuántos registros tenía en mi base de datos? En el ejemplo 2. Por lo tanto, ese result set, ¿cuántas filas tiene? 2. Excepto que yo le coloque un where. Y ahí lo filtro y me podría dar, por ejemplo, 1. Ya, execute query, y la consulta la llamamos previamente query. Listo. La sentencia le llamamos propiamente tal query. Bien, sigo para dejarles para que copie, porque si no nos vamos a ir solamente a video. Bien, query. Tengo la conexión, la sentencia y el resultado. Por lo tanto, ahora yo escribo un bloque while. Esto es lo mismo que hicieron en Progra 1. No, esto está malo. Persona. Esto es persona con P. Ok, ponga atención. Entonces, creo una persona. Ponga atención. P, persona es igual a new persona. Y acá tengo p.setRoot. Y aquí lo voy a dejar hasta acá para que usted continúe. El root de la persona, el método, para que lo entienda, p.setRoot de la clase, pero el root que va a estar asociado a este atributo, a ese, ¿de dónde va a salir? De la base de datos. Y el de la base de datos está en la tabla. Pero en la tabla yo no tengo filas, sino que tengo columnas. ¿Y dónde está? En el resultado punto get. Y es de tipo string. ¿Y cómo se llama la columna? Root. Listo. Lo voy a dejar hasta ahí. De ahí comentamos el resto. Por lo tanto, después
que yo cargo los tres, digo el lista.add p, y en vez de colocar null acá, ¿qué retorno? La lista. Entonces, si yo voy al lista ahora, esos dos datos que están ahí son en teoría los que yo de alguna manera logré ver acá, que fue la persona, ahí está. Entonces, esas dos filas, aquí son filas, pero aquí en la página web no son filas, son personas, son objetos personas, persona get root, persona get nombre, persona get apellido. Entonces, aquí obviamente lo tiré así a capela nomás, pero vamos a revisar de dónde. Entonces, la lógica es, vamos viendo la lógica. El index tiene un listar.do que no existía y que lo creé dentro del controlador. Después va a tener la posibilidad de revisarlo, así que atienda al contenido. El listar lo que hace es comunicarse con la persona. ¿Y la persona con quién se conecta? Con la base de datos. Entonces, cuando yo creo el new persona, voy a la persona y lo que hice, la diferencia fue que en vez de conectarme en la persona, creé un método que se llama conectar. Entonces, ¿qué hace esta persona? Va a pasar por aquí, va a volver al listar, ya tengo a la persona, creo un array list, como lo dijimos anteriormente, el controlador va a conocer el array list llamado lista. Y el lista, que es el array list, va a llamar al consultar. Pero el consultar está referido ¿a quién? A la persona. Vamos al consultar de la persona. El consultar de la persona crea el query, crea un array list. El consultar es el que se conecta. Eso ya lo vimos. Crea la consulta, se genera el resultado, recorre el result set y por cada nueva persona agrega una persona a la lista. ¿Y qué retorna? Retorna una lista. Esa lista, ¿quién la recibe? El controlador. Y hasta aquí tenemos un array list. El consultar, repito, está referido a la persona. ¿Qué hace la persona? Va a la base de datos y se conecta, devuelve las filas, las convierte en un array list y las devuelve a la lista. Y aquí están las dos líneas importantes para que lo entiendan. Este es un servlet y el servlet también conoce las sesiones. Y el servlet lo que hizo fue crear un atributo llamado lista y lo despachó ¿a dónde? Al listar.jsp. Si voy al listar.jsp, que está acá como página web, ¿qué hace el listar JSP? Importa el modelo y la persona porque necesito el modelo. Importa el array list y es lo que hemos hecho hasta ahora. Recupero la sesión y aquí está lo más interesante. La lista, que es una variable en esta página, recibe el atributo lista que viene desde la sesión. La pregunta es, ¿quién cargó esa lista? Esta que está aquí, ¿quién la cargó? La que está entre comillas, ¿quién la hizo? El controlador. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es recibir ese atributo y convertirlo a un array list. Pero esto ya viene como array list. Por lo tanto,
El concepto es que esta página jamás va a saber que eso fue acceso a una base de datos. Y lo que usted ya sabe hacer es simplemente, aquí lo hice más simple, con un for each recorres la lista. Entonces, ¿cuál sería el resultado de todo esto? Que si yo voy a la página, al presionar ir al listado, fíjense en el URL, y miren lo más interesante de esto. En el URL nos dice listar.jsp, ¿qué es lo que dice? Listar.do. Quedó el URL del servlet que fue a llamar al otro. El dispatcher lo que hace, te refresca el browser, pero no te cambia el URL. Entonces la pregunta es, ¿alguien podría saber que existe una página que se llama listar.jsp? Lo podría adivinar, ¿cierto? Ya, y si yo le doy un nombre aleatorio, ¿lo podrían descubrir? No, porque lo que siempre se va a mostrar es el URL pattern del servlet. Esto que está aquí es el resultado de ir a la base de datos y traer los objetos como ArrayList. Y el último punto importante para que lo tengan presente en sus futuros proyectos, que me había faltado recordarlo. Si ustedes ven el proyecto que tienen en sus computadores, no está esto, revísenlo. No está eso. El que yo les mandé ahora hace un rato atrás no tiene eso. ¿Cierto? Ya. Lo van a agregar, pero se hace así, súper simple. Add library. No tienen necesidad, ahora yo voy a volver a subir este, así que no tienen necesidad de hacerlo. Y donde dice Add library, tienen que seleccionar el que dice MySQL JDBC driver. Si no tienen eso, les va a generar un class not found exception. ¿Y eso dónde está? Aquí. Eso. Ahora sí va esta explicación. Eso que está aquí, todo eso, ¿para qué se hace? Para saber si tengo cargado el controlador que es MySQL, que es justamente ese. Si usted no carga esa librería, el proyecto se va a caer y va a decir class not found, ¿ok? Si quiere hacerlo con SQL Server o cualquier otro, también funciona. Ahora que ya está armadito esto, el método que estaría faltando sería el agregar. Faltarían tres, porque sería el agregar, el eliminar y el modificar. ¿Ya? Se los voy a subir y ahora sí con esto les doy tiempo para que lo puedan revisar, porque en el fondo es que tenga sentido poder verlo en terreno. Ya, voy a cerrar esto.